Muy buenas noches. Vamos a empezar este lunes de nueva sesión. Mi nombre es Miss Crow. Daremos inicio al canal en 3, 2, 1 y ¡ya! No se crean, demasiado ridículos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Stephanie Crow. Aquí presentándoles otra sesión más de compartirles información de cultura nipona, alguno que otro dato interesante y lo que se nos meta colado. Espero que tengan muy buena noche de lunes y que hayan empezado la semana con el pie derecho, con el izquierdo, con la mano delante y la otra detrás, porque hoy les tengo una sesión especial de rememoranza a uno de los canales que nos dejaron huellas, si no es que la educación básica entre muchos de los otakus de la generación actual, que mucho antes del internet y mucho antes de tener acceso a una cuenta online, teníamos Locomotion. Este es el tema de la noche de hoy, la herencia que Locomotion nos dejó. En el chat tenemos a Petrochep. Hola Petrochep, bienvenido. También tenemos a Kigen, bienvenido Kigen. Y poco a poquito quien se vaya agregando en el chat para que nos platiquen y estén aquí interactuando conmigo. De 9 a 10 de la noche, vamos a darle. ¡Uy! ¿Por dónde empezamos con Locomotion? Vamos a ir primero por partes y explicándoles poco a poco de dónde surge, cuánto nos duró, dónde se transmitió y por qué se fue. Punto número 1 con Locomotion, déjenme les comparto el logotipo para que lo ubiquen. Chan, chararán, chan, chan. Ese era el logotipo oficial de Locomotion de las temporadas que se manejó. Lamentablemente nos duró muy poco el viaje en cuestión de que si bien se transmitió en televisión abierta, entre comillas, porque en algunos lados sí fue abierta, en otros fue de paga, en cuestión de si tú vivías, ya fuese en Latinoamérica, o vivieras en Portugal, o vivieras en España, dependía la transmisión. Si el volumen de la música sí está bien, por favor háganmelo saber, y si no, pues le bajamos un poquito, o le aumentamos un poquito también. Ok, Locomotion se funda en 1996. Su sede originalmente se encontraba en Miami, en Estados Unidos, y en el 2006 cambiaron a una sede en Argentina, en Buenos Aires. Realmente la temporada en la que Locomotion vivió fue de 1996 al 2005-2006, pero vamos a ir por partes. ¿Qué era realmente Locomotion? Era un canal de televisión por suscripción, es decir, se transmitía dentro de la programación de paga en algunos países y en otros se transmitía de forma abierta. Entonces, en este mismo canal tú podías encontrar 24 horas de emisión constante de animación para adultos. Al principio Locomotion se formó como un canal que trataba de difuminar el espectro de que solo las caricaturas eran para niños, en el cual el tipo de programación que ellos manejaban era para enfocarse a un público un poco más adulto. Entonces, lo que ellos buscaban era abrirle el mercado un poco más a ese ambiente en el cual pudiéramos nosotros, los jóvenes adultos, disfrutar de las animaciones sin el estereotipo de que todo lo que viera con una caricatura tuviese que relacionarse directamente con un niño. El primero de los eslogans que manejó Locomotion de 1996 a 1999, antes del boom del primer anuncio de que el mundo se acababa en el 2000, fue la animación ya no es solo cosa de niños, en la cual en esta faceta se enfocaron a compartir las animaciones tradicionales de mayor apogeo de los 80s y 90s en Japón. Una de las series que le dio mucha popularidad a Locomotion durante esta faceta, déjenme se las muestro. Chan, chararán, chan, chan, fue Gatchaman, o como lo conocimos aquí en Latinoamérica, Fuerza G. De hecho, recientemente hubo un evento en Estados Unidos, la Comic Con en Los Ángeles, Nueva York, bueno, una de esas dos ciudades. Se realizó el evento donde se dio anuncio que los hermanos Coen van a dar presentación para un live action de la serie de Gatchaman, que esperemos llegue para el 2020-2021, aún están por confirmarse fechas. Me comenta aquí Gen en el chat que todo muy bien con la música, y Petrochep me dice, oh, Petrochep le gustaba la serie, ¿sí te la echaste, Petrochep? Yo de Fuerza G la llegué a ver en su apogeo de Locomotion, como unos 3-4 episodios, pero vaya, era más enfocada a un estilo de Power Rangers que no me enganchó en su momento. Ya después como adulta la volví a ver y siento que la disfruté mucho más porque comprendía la animación, comprendía ese
sentimiento de antaño que algunos animes viejitos te dan. Y cuando yo la vi apenas tenía como unos 10, 11 años, entonces el impacto no fue tan directo. Entonces, como les comentaba, Locomotion nos trae esta nueva generación de animación a Occidente, donde nos quieren presentar la forma en la cual ellos disfrutan del anime sin el estigma de ser solo para niños. Pero Locomotion no se detiene solamente ahí, sino que también expande su mercado a toda Latinoamérica e incluso se llega a los estándares de Europa, principalmente en España y en Portugal, donde si bien no estaban tan sentados en el mercado por la competencia que había, dieron paso poco a poco al asentarse aquí en Latinoamérica. Lo más destacado de la programación que conocimos en Locomotion durante su época de oro es que ellos manejaban las series en su audio original, es decir, mucha de su programación se manejaba en audio de japonés con subtítulos ya fuese en español o en portugués, y en algunas de las series de mayor rating se llegó a hacer doblaje aquí en Latinoamérica. Ahorita les voy a comentar algunas de esas series que se hicieron de doblaje, por si puede que ustedes las ubiquen o que alguno de en su momento lo haya visto. Entonces, ¿realmente qué podemos decir de Locomotion? Fue más que un canal, fue más que una temporada de programación. Yo creo que Locomotion creó un panel abierto dentro de lo que es los medios de difusión televisiva, en este caso ya fuese de paga o fuese televisión abierta, dio ese espacio que hacía punto y coma de salir de la idea de que las caricaturas solamente estaban enfocadas a un público infantil. Yo cuando conocí Locomotion todavía me encontraba en la transición de llegar a la edad prepuber, estaba todavía demasiado joven e inocente y no sabía nada del anime más allá de Sailor Moon, que el impacto de su programación me sacó también de ese estándar de que todo lo que la televisión me transmitía no siempre era un mensaje de atontamiento, también tenían un mensaje de enseñanza, un mensaje de entretenimiento, un mensaje musical. Y Locomotion no solamente compartía animación, también daba pie a abrir pequeños espacios donde podían compartir música independiente que tuviera relación a lo que el canal promovía. Unas de las series que dieron mucha popularidad a Locomotion en sus años de buen apogeo también fueron, por ejemplo, Cyber Teen en Akihabara, Cowboy Bebop, Aeon Flux, Neon Genesis el Evangelion. Es ejemplo verídico de que Locomotion se esforzó con Neon Genesis en su momento. Serial Experiment Lane también fue una de las galardonadas dentro de la programación de Locomotion. Omi Diosa, que Omi Diosa, si bien entraba como un shoujo ligero, dio pie al mejoramiento de la animación en el mercado porque Omi Diosa triunfó durante los 80s con el manga en Japón y la animación se derivó ya a partir del 2000. Entonces Locomotion da introducción a Omi Diosa a través de su canal por este tipo de popularidad que tenía en Japón. Wolf's Rain fue una de las pocas series que yo descubrí con Locomotion, que sentí que no estaba solamente enfocada en la historia, sino que también trascendía en el tipo de animación, en la música que ellos utilizaban en sus openings. Se las voy a compartir en mi Scroll 1432, tanto de Twitter como de Instagram, por si la quieren escuchar. Y creo que es de las pocas series que les reconozco su soundtrack porque es uno de calidad, definitivamente. Y ya para darle un toquecito un poco más adulto, Aika fue una de las pocas series semicensura donde podíamos nosotros ver el desarrollo de la historia, pero si bien Aika es para mayores de edad, es decir, mayor de 18 años, Locomotion no censuraba ese tipo de contenido a menos que fuera dependiendo de la transmisión del país. En el caso de Aika, yo llegué a verla sin censura, es decir, hay algunas escenas donde Aika, que es la principal, la detective de rojo, mostraba parte de su ropa interior o mostraba posiciones un poco sugerentes que si bien en la época de los 90s, principios del 2000, no estaba permitido en la televisión pública mostrar o dar insinuaciones sexuales con los personajes si estos tenían una temática familiar. Entonces Locomotion se caracterizaba en dividir las secciones de su programación dependiendo la categoría del contenido. Es decir, había algunos contenidos que eran aptos para toda la familia y habían contenidos que explícitamente mencionaban el tipo de contenido: violencia gráfica, palabras antisonantes,
peleas constantes, referencias sexuales, etc, etc. Entonces uno ya podía determinar el tipo de programa que podía presentarse si es que uno lo veía o se abstenía de ello. Eso también le daba mucha ventaja a Locomotion, a diferencia de la programación de la televisión abierta, donde por ejemplo llegamos a ver Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Candy Candy, Sandy Bell. La programación abierta que utilizaba el contenido del anime sin darle una categoría o sin darle una advertencia de su tipo de contenido nos exponía a nosotros a decir todo lo que vemos lo absorbo, bueno o malo, ya me lo eché. Y con Locomotion, si estabas bajo supervisión de tus padres, es decir, si te cachaban viendo Locomotion y ellos decían, uy, ¿qué es eso? ¿Cómo es que la muchacha enseña a los choninos? No, pues te lo quitaban, obviamente. Pero también tú tenías el criterio si eras prepuber, joven adolescente o joven adulto, de verlo o no verlo, cada quien lo suyo. Yo la verdad no juzgo, y sí, soy de las personas que en su juventud tal vez vio demasiado contenido para adulto que en ese momento pues no debió de haberlo visto. Ok, vámonos entonces por pequeñas pausas con Locomotion. ¿Hasta aquí alguna duda con alguna de las series? Muchas de estas series se las voy a recomendar por igual, si las quieren ver online o si las quieren descargar o que ustedes digan, no, es que yo no me acuerdo de haberla visto en su momento, pero la quiero volver a ver. Me pueden seguir en Twitter o en Instagram o también en mi canal de YouTube en @MissCrow1432 o MissCrow nada más solito en YouTube por cualquier cosita, donde puedo encontrar ahí algunos de los trailers. Yo sé que a veces como que se nos olvida lo que vemos o lo que encontramos en internet y, ay, es que ¿dónde dejé el link? O es que ¿dónde me acuerdo que lo vi? Ok, con Locomotion también hay una página online que actualmente mantiene la misma programación que en su momento ellos utilizaron cuando estaban al aire. Afortunadamente, la página la pueden encontrar también en mi red social de @MissCrow1432. Se las voy a poner disponible para quien quiera acceder a ella. Pueden ahí directamente ver la misma programación. Tienen un horario de lunes a viernes y otro de sábados a domingo. Hagan de cuenta que de lunes a viernes, pues desde como las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche del siguiente día, constantemente están compartiendo toda la programación variada. Algunas de las series que no les enseñé en las imágenes, pero que también son muy características de Locomotion y que inclusive nosotros llegamos a verlas en otros canales de televisión, como por ejemplo MTV, fue Ren y Stimpy, que también era muy característica de Locomotion por no contener la misma censura que en ocasiones MTV sí realizaba. Porque si bien ustedes conocen Ren y Stimpy, a quien llegó a verla en su momento, era una serie donde un perro y un gato que eran amigos tendían a tener una relación muy violenta y tóxica, pero al mismo tiempo muy graciosa, la verdad. Entonces, ese tipo de violencia gráfica había canales que no les permitían el transmitirlo si no era en un horario de adulto, como a las 10, 11 de la noche. Y obviamente Locomotion acomodaba su programación dependiendo las rutinas del contenido. A mí una ocasión me tocó llegar a ver una serie que pues si bien no tenía tanta popularidad en otros canales, se llamaba The Critic o El Crítico. Era una serie para adultos que se transmitía a las 12:30, 1 del día, más o menos. Y trataba la historia de un hombre que su profesión era ser crítico de cine, pero vivía una vida muy ácida. Era un padre divorciado, tenía un hijo como de 10, 11 años y dedicaba la mayor parte de su programa a expresar su forma de vida en Nueva York. La serie inclusive creo que llegó a tener una película en la vida real, pero no estoy muy segura si llegué a verla nada más en VHS o si la pueden encontrar online. Lo que sí recuerdo de la serie es que su doblaje se realizó en Venezuela y el tipo de idioma en Venezuela al que tenemos aquí en México sí es español, pero varía en palabras. Había palabras que en Venezuela no sonaban mal, pero cuando las escuchábamos aquí en México pues las interpretábamos de otra forma que sí parecía que sonaban mal y pues obviamente siendo tan joven uno pues absorbía esas palabras. También me pasó con el caso del español que hablan en Argentina, con también ciertos doblajes de algunos animes que había a través de Locomotion, donde por ejemplo Ramera en Argentina
refiere a una chamarra de vestir, y aquí pues en México decimos esa palabra para definir a una persona que hace algo pues de tipo sexual. Entonces, si bien Locomotion le daba la oportunidad al doblaje en hispanohablantes, también dejó de pie el hecho de que las traducciones no siempre favorecieran al contenido de las series. Este caso se dio mucho con Evangelion Genesis, porque cuando Locomotion trató de darle popularidad a Evangelion de lo que fue 1999 al 2003, primero introdujeron la serie en su idioma original, en japonés, los 26 episodios directitos. Después realizaron un doblaje, una parte en México, otra parte en Venezuela y otra parte en Colombia, y el doblaje realizado en diferentes países con diferentes actores afectó en cierto grado el contenido de algunas de las oraciones. Algunos dicen que es preferible ver Evangelion en el sonido original o incluso en la edición del corte del director, porque el guión está mucho más apegado a lo que Hideaki Anno quería expresar con la serie. Y nuevamente, Locomotion seguía siendo un canal donde tenían que mostrar cierta calidad de producto, pero sobrecensurando el contenido. Por la época, por los productores, los dueños de la empresa, qué sé yo. Mucho de lo que se involucra en la publicidad y en la mercadotecnia siempre lleva un toque de censura. Y en el caso del anime, lo que nos pasa constantemente con los doblajes es que, si bien pueden cambiar algunas palabras, algunas oraciones, o en el caso de Evangelion y lo que pasó con cierta red de transmisión streamer, que no vamos a decirle porque si no, no me patrocina. Lo que pasó fue que hubo un doblaje donde una oración tenía un significado con el personaje, y al momento de cambiar esas palabras o hacer un doblaje erróneo, el significado se perdía por completo, y los fans de antaño que ya habían visto la serie previamente pues terminaron decepcionándose por el contenido. Se sentía uno estafado, con la sensación de que nos estaban dando gato por liebre. Ay, qué fea expresión, pero sí es muy cierta. Y Locomotion no. Locomotion trató de, en cierta medida, sobrecensurar un poquitín, pero no pasándose de la raya. Otra de las cosas que también le dieron muy buena posición a Evangelion Genesis con Locomotion fue de que no solamente la transmitieron en diferentes épocas, es decir, en el 1999 y luego en el 2003, sino que constantemente hacían maratones, e inclusive un poquito antes de que Locomotion llegara a su fin, trataron de introducir la película de Evangelion 1.1, You're Not Alone, pero lamentablemente por la circunstancia de la empresa ya no pudieron transmitirla como tenían planificado. Ahora, ¿qué le pasó a Locomotion en su momento de apogeo y en su momento de declive? Yo creo que los mejores años de Locomotion definitivamente fueron a partir de 1999 hasta casi el 2005, ya lo último que nos quedaba del 2005. ¿Por qué? Porque en ese momento, si bien muchas televisoras querían abarcar el mercado de la animación como un producto manufacturable, es decir, metían una serie nueva, un ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco, promovían también la compra de su mercancía, promovían también el estar constantemente visualizando los comerciales de la misma serie, pero descuidaban el contenido. A veces pasaba que tú podías empezar la serie de Caballeros del Zodiaco en el episodio 3 y 2 días después ya iban en el episodio 10 y tú decías, oye, ¿qué me pasó con los otros episodios? Y cuando pensabas que ya ibas a terminar de ver la serie, al fin, ya voy a acabar esta serie, pues lamentablemente te dejaban en el penúltimo episodio y volvían a repetir otra vez la serie desde el episodio número 1 y se te hacía eterno. Parecía como que era hasta adrede que algunas televisoras repetían constantemente las series con la intención pues tal vez de mantener al público visualizando las series y que obviamente mantuvieran los ratings de las temporadas. Locomotion, si bien
tenía un contenido muy variado en cuestión de la programación de las series que ellos tenían, no hacía eso. Es decir, tenían una serie. En el caso de Oh Mi Diosa, transmitieron las 3 temporadas completas e inclusive pasaron 2 de los OVAs de Oh Mi Diosa. Después de un año de la transmisión de la serie, entonces sí repetían otra vez el programa. No es que tú te saltaras episodios porque dijeras, hoy vi un episodio y mañana ya son 3 episodios después. Hasta eso lo respetaban bastante y creo que por eso tuvo tanto favoritismo en cuestión de que, al menos aquí en Latinoamérica, fue uno de los canales que dejó muy bien posicionada la animación japonesa, tanto en contenido como en los diálogos, como en su doblaje. Y yo creo que después de todo lo que Locomotion logró abrir en el mercado de Latinoamérica, fue entonces cuando ya se les ocurrió la idea de abrirse espacio fuera de aquí y llegaron directamente hacia España y hacia Portugal. En algunas ocasiones también me tocó ver programación de Locomotion que tenían, pues vaya, doblaje en portugués y yo sentía como de, ay, ¿qué le pasó a la tele? ¿Por qué no lo entiendo? Porque yo no hablo portugués. Quisiera, pero no. Entonces me di la tarea de investigar el por qué Locomotion decidió no solamente hacer doblaje, sino también mantener la programación original. Porque suele pasar que cuando una televisora adquiría un producto en la época de los 90, principios de los 2000, lo que hacían era, sonará fea la expresión, americanizarla. Es decir, hacerla a su propio estilo y a su propia forma para venderla de ese modo. Y con la programación que Locomotion compartía, ellos respetaban el estándar de la programación. Si bien había contenido para adulto y había contenido para jóvenes adultos, porque hay una diferencia. Los jóvenes adultos los catalogaban de entre 16 a 20 años y los adultos de 20 hasta casi 30, 40, ya dependiendo, porque para todos hay. Entonces, la programación que ellos mostraban de jóvenes adultos, como por ejemplo una idea podría ser la de Neo Evangelion Genesis, o podría ser Wolf's Rain, o podría ser inclusive Cyber Teen en Akihabara. Pero ya un contenido más para adultos podría ser Lane directamente, que tenía una temática un poco más madura. Me pregunta aquí Gen en el chat que qué otros canales hay. Yo creo que después voy a hacer un especial sobre otros canales, porque por el momento quiero enfocarme un poquito más en Locomotion y qué fue lo que le pasó. Porque si bien que Locomotion acabara como empresa, dio paso a otros canales e inclusive abrió más posibilidades para que las televisoras se dejaran de solamente limitar por contenido. Actualmente hay pocos canales, de que los hay, pero hay pocos canales. Hay algunos que aquí en Latinoamérica, principalmente en México, yo vivo actualmente en México, entonces de lo que les podría compartir es de lo que puedo encontrar aquí directamente en México. Sé que tal vez en algunos países de habla hispana pudiera ser que haya canales. Si alguno de ustedes sabe de algún canal online que maneje este tipo de programación, o que haya alguno donde actualmente en televisión abierta estén transmitiéndolo, igual me lo pueden compartir en mi cuenta de Twitter, Scroll1432, o si no, pues por un mensajito, para checarlo y para mantenernos informados. No creo que solamente la transmisión que se hace online sea lo que nos limite en cuestión de programación, porque como les comento, antes del internet había quienes compraban series en el mercadito buscando dónde verlos, o había quienes sí se tenían que esperar hasta la hora del ciber para poder ver la programación de su preferencia. Entonces, en el caso de que hubiera algún otro canal disponible fuera de México, déjenme un chancecito para darme la tarea de buscárselos y compartírselos, pero muy probablemente lo vamos a poder ver más que nada online. Como pasa con el caso de Locomotion que les comentaba, a pesar de que el canal ya no está al aire, todavía mantienen una página online disponible con la programación que manejaban en las televisoras. Entonces, por ese lado vemos la ventaja del internet actualmente, que todo lo encontramos a la vuelta de un clic o en abrir y cerrar una página y podemos disfrutar del contenido. Creo también que Locomotion, si bien tuvo un tiempo corto para la disponibilidad del público, dejó un hueco
en demanda y oferta. Dejó al espectador libre de decidir dónde ver las cosas, dónde disfrutar de sus preferencias y darse cuenta de que el anime no es solamente cosa de nipones, no es solamente cosa de gente rara, no es algo que nos limite meramente a reírnos de las caricaturas y decir esto no tiene sentido, sino que también habría un mercado para nueva gente que buscaba nuevas formas de expresarse. Uno de los ejemplos que yo más claros tengo al respecto de Locomotion es que a mí personalmente me abrió la expectativa de que el entretenimiento no tiene que ser forzosamente prefabricado con actuaciones de personas. Porque si bien el tipo de programación que había cuando yo era más joven, allá en la época de los ayeres, era que mucha de esa programación estaba enfocada al entretenimiento hueco, a la risa simple, a la carcajada retumbante grabada en un programa según en vivo, pero que en realidad no lo era, y que nos estandarizaba en que lo único que te podía entretener era lo que ellos te mostraban. Y Locomotion se dedicó el tiempo que duró, y vaya que duró un ratito, en abrir un espejo a quienes tal vez artísticamente o interpretativamente buscaban una nueva forma de visualizarlo, una alternativa al entretenimiento fuera de esta idea tan comercial. Que es de hecho lo que me comenta Guijen en el chat, que el entretenimiento alternativo no siempre tiene que ser tan comercial. Eso es lo que probablemente le dio la mayor popularidad a Locomotion en Latinoamérica, que mucha de la programación que nosotros teníamos pues era eso, muy comercial. Y las pocas cosas que podíamos disfrutar pues no provenían directamente de nuestros países, provenían de otros lugares donde se demostraba con creces que iban mucho más avanzados que nosotros en cuestión de entretenimiento. Para mí personalmente, Locomotion me dejó una sensación de confort, de aceptación, de que el ver caricaturas no estaba mal, de que el disfrutar de estas caricaturas en otro idioma me daba la posibilidad de aprender algo completamente nuevo, y si bien no hablo un japonés tan fluido, me da gusto saber que actualmente, bien que mal, puedo comunicarme con otra persona y expresarle mi sentir a través del poco japonés que mastico, porque lo aprendí viendo anime. Sonará ridículo, pero sí, es cierto. Uno puede memorizar ciertas frases, ciertas oraciones viendo anime. Lo que sí, recomiendo que si ustedes prefieren aprender japonés para realmente comunicarse al 100%, pues acudan a alguna institución o algún profesor o alguna escuela privada donde puedan tomar clases, porque no es lo mismo lo que escuchamos en una frase de una serie a lo que nos pueden enseñar directamente en una escuela. Y pues tampoco no queremos quedar parados como si fuéramos bobos al decir una cosa que no es o equivocarnos con la pronunciación. Si alguno de ustedes en el chat quiere preguntarme de alguna de las otras series que también tenían disponibles en Locomotion, este es el momentito para hacerme la interrogante y ver si les puedo compartir más imágenes, porque encontré muy pocas en buen formato, más que nada por la calidad. No quería enseñarles imágenes medio feyollitas, pero la categoría que manejaba Locomotion era más que nada shonen, que es pues para chicos juveniles. El yosei para jóvenes juveniles, o sea, femeninas. En algunos casos manejaba mechas, en algunos otros casos manejaba horror y en algunos otros casos llegó inclusive a manejar hentai. Pero el hentai que manejó Locomotion tenía un cierto grado de censura. De las series que yo conocí del tipo soft hentai, era una serie de 1995 que se llama Sakura Mail. La serie la transmitían en un horario un poquito ya más de la tarde. Todavía sigue la temporada disponible en la página de Locomotion. Déjenme les muestro ahorita para que más o menos la vayan ustedes ubicando. Aquí está. A ver, no me abre. Aquí está. Estas son algunas de las imágenes que pude encontrar de Sakura Mail. La trama era muy sencilla.
Era una relación entre un primo y una prima, primos políticos, no primos de los otros, eran primos políticos, que tenían que vivir bajo el mismo techo en la ciudad de Tokio porque el primo mayor trabajaba y pues tenía su vida universitaria y la prima chica pues estaba en la prepa y se había ido a vivir a la gran ciudad para poder entrar a la misma universidad que el primo que le gustaba, pero nuestra hermosa prima no contaba con que su primo ya tenía novia y bueno, es un trío amoroso donde las insinuaciones constantes de lo que puede ser prohibido y lo que puede suceder si queremos o no queremos están al día a día. Esta serie, si bien mantenía un cierto grado de censura, en su manga original no había la misma, pues vaya, la misma censura, era directamente a lo que vamos, es un hentai, tal cual, misma trama de trío amoroso, pero hentai. Y en el caso con Locomotion lo que hicieron fue censurar ciertas escenas donde se mostraban, por ejemplo, pues partes del cuerpo de la protagonista, que se llama Urara, o si no, escenas donde había insinuación de romance o de ciertos tocamientos o que directamente se fuera a exhibir una parte que ya fuera para tonalidad mucho más adulta. Esa serie yo me la chuté con 12 años de edad y puedo decir que es uno de mis soft hentais favoritos. No tanto por el tipo de animación, porque la verdad la animación para un hentai le quedó debiendo. Para la trama me llegó en un aspecto donde si bien era un romance entre primos políticos otra vez, entre primos prohibidos, le daba una sensación diferente a las telenovelas que constantemente me querían hacer ver y que yo me negaba a ver. Me dice Petrochev en el chat que nunca supo de Locomotion hasta que ya no existía más. Uy, qué triste, Petrochev. No te tocó la época dorada. Y yo siento que más lo que pasó con Locomotion fue de que se encontraba, al menos aquí en México, dentro de las categorías de pago por evento. Es decir, canales como Sky TV, que eran transmisiones pagadas, tú elegías el tipo de programación que querías ver. Podías ver canales locales o podías ver canales internacionales o podías ver canales de contenido para adulto o canales de este tipo como Locomotion. Por eso es que ellos estaban catalogados como un canal de TV por suscripción, porque tenías que estar previamente pagando por el servicio de la transmisión. Ya después empezaron a manejarlo un poquito más abierto y creo que eso le dio paso a que algunas otras personas pues sí llegaran a conocer su contenido. Entonces, de las series que les comentaba con Locomotion, si bien lo que manejaban ellos era programación para adultos, no limitaban el aspecto de que la programación para adultos mermara con la calidad del contenido. Porque no todo tiene que ser solamente el que te provoque fácil o que sientas que tenga que entretenerte a la ligera y ya después se te olvide. De las series que yo disfruté mucho directamente de Locomotion, tanto en español como en japonés, yo originalmente vi esta serie en español, después la volví a ver ya siendo un poco más adulta en japonés, y creo que es de las pocas series que puedo estar viendo salteados, es decir, ver los episodios uno sí, uno no, uno sí, uno no, sin aburrirme, sin perderle el hilo, sin sentir que me falta ver algo más y que constantemente mantiene la acción y el entretenimiento. Es Cyber Team y Akihabara. Cyber Team y Akihabara realizaron el doblaje en México, realizaron el doblaje en Venezuela y realizaron el doblaje compartido también en Colombia y en Brasil. La serie la puedes encontrar en japonés, la puedes encontrar en español y la puedes encontrar en portugués, porque esta fue de las pocas series de sus ambas temporadas y una OVA adicional que manejaron tanto en Latinoamérica como en Portugal y en España. Entonces, la trama es muy sencilla, de hecho es una serie futurista distópica donde en un futuro muy muy lejano, la vida de los japoneses ya no se maneja como la conocemos actualmente, sino que regresan a una época semifeudal, pero del futuro, donde no existen mujeres,
y al no haber mujeres, ellos se ven en la necesidad de crear androides con apariencia femenina a las que llaman marionetas. Y los personajes principales de la trama, pues más que verles la cara de caricatura, yo creo que es la personalidad de cada una de ellas que conforma a una sola. En el caso de Lima, que es la chica de pelo azul, de Cereza, que es la chica de pelo morado, y de Zarzamora, que es la chica de pelo rojo, son las características de tres personajes diferentes que al unificarlos dan el sentimiento de evocar a una persona especial para ti. En el caso, a una mujer especial. Entonces, siento que esa trama en la época en la que yo le vi, que pues siendo mi adolescencia tenía características donde yo quería definirme en una cosa o en otra, al relacionar la serie con mis sentimientos, me dejó una sensación de confort, de saber que puedo ser diferentes cosas al mismo tiempo sin que eso tenga algo de malo. Cyber Team in Akihabara, si bien es una serie fantasiosa, tiene mucha acción de por medio, los diálogos en español son muy entretenidos. Cristina Hernández, que es la actriz de doblaje mexicana que realizó la voz de Lima en español, es una de mis actrices de doblaje favorito y puedo reconocerla a ella fácilmente en cualquier lado que ella participe, gracias a que conocí su voz a través de Cyber Team in Akihabara. A ella probablemente ustedes la conozcan más por la voz de Sakura Card Captor cuando salió en televisión abierta, pero yo la conocí directamente con Locomotion a través de esta serie y me chuté varias veces las 2 temporadas, definitivamente. Es muy rentable, es muy divertida, es una de las series que si aún no la has visto, puede ser el momento adecuado para verla. Inclusive creo que está disponible en YouTube, se las voy a compartir en mi canal de YouTube por si alguien está interesado de verla, ahí la pueden encontrar. Me comenta aquí Gen que acá en México solo Cablevisión y Sky sí tenían ese canal. Yo sí llegué a admito que sí tenía ese privilegio de con el Sky. Más que nada porque la televisión abierta me aburría constantemente, a veces llegaba al grado de que mejor ni prendía la televisión porque no le hallaba yo sentido a estar viendo ese tipo de canales o estar viendo ese tipo de series. No, simplemente no eran lo mío. Y pues me di a la tarea de convencer a mis padres para que me compraran un canal que funcionara dependiendo lo que yo veía y que sí, en efecto, Sky tenía muy buena programación en ese entonces. Desconozco si Sky manejara la misma programación que tenía aquí en México, si la manejaba igual en Colombia o si la manejaba igual en Argentina, porque de hecho Sky no es exclusiva de México, es internacional. Entonces muy probablemente yo creo que sí les llegó la misma calidad de contenido, porque Locomotion mantenía los estándares del contenido, pero sí había programas que eran exclusivos de un país y programas que eran exclusivos nada más de otros. En el caso de España hubo programación como Evangelion Genesis que llegaron a limitar la cantidad de episodios, no la transmitieron completa. También otra serie que limitaron mucho en España fueron las series hentai. Yo creo que más que nada pues por el tipo de país, no creo que tenga que ver tanto con el canal, sino pues el país en su transmisión, porque después de todo, los países tienden a tener cierta influencia sobre la sociedad que habita en ellos y el tipo de consumo que ellos realizan sobre televisión o sobre radio, sobre periódicos, sobre lo que sea. Obviamente tiene cierta influencia sobre sus propios regentes, así que no creo que el gobierno español estuviera muy de acuerdo que un canal que transmitía caricaturas japonesas pues les pasara programas para adultos en horario familiar. Ay, qué tiempos aquellos los de Locomotion. Pero lamentablemente, como todas las cosas buenas tienen que acabar, y yo creo que esta es la circunstancia más triste con Locomotion, que en el 2005 los dueños de Locomotion realizaron una negociación con el canal de Sony Entertainment, pero no el canal gringo, sino el Sony Entertainment japonés. Le venden parte de las concesiones de Locomotion a Sony y Sony da introducción a una sección que se llamaba Animax. Animax no era una sección nueva, ellos de hecho ya tenían un ratito en el mercado, desde 1998 se mantenían al aire solamente en Japón. Animax sí era un canal de Japón que pasaban directamente en las televisiones, es decir,
prendías la tele y podías sintonizar Animax sin tener que pagar por ello en la época de los 90. Actualmente el canal ya no existe. Cuando se fusiona Sony con Locomotion y dan pie a Animax, toda la programación que Locomotion llegó a transmitir la absorben y al mismo tiempo la limitan, porque parte de las negociaciones que hicieron con los dueños de Locomotion era que iban a permitir que lo que no pudieron pasar, como por ejemplo el caso de la película de Evangelion, la 1.1, como no la pudieron pasar ellos siendo Locomotion, le pidieron a los propietarios de Sony que transmitieran lo que faltaba de programación, lo que estaba pendiente de transmitirse, incluso actualizaciones de temporadas que no llegaron al aire, porque Sony estaba más enfocado en utilizar Animax como un bloque dentro de toda su programación. Porque Sony Entertainment pues obviamente es una cadena muy fuerte mundialmente y cada país donde utilicen Sony pues obviamente utilizan la programación que ellos gustan. Del 2005 al 2006 es cuando Animax comienza a crecer aquí en Latinoamérica. Lo quitan totalmente de España, lo quitan de Portugal, se mantienen exclusivamente en Latinoamérica. Tratan de asentarse con programación actualizada del 2007, 2008, pero no dan pie a más. No permiten que las series que estaban de antaño con Locomotion se mantengan, las borran del catálogo y poco a poco la popularidad que Locomotion había asentado y que Animax ostentaba ahora se fue pues disminuyendo por el caño. Se acabó, ya no hay. ¿Qué le resta a Animax de lo que le quedó hasta el 2009? Pues nada, series japonesas que si bien tenían popularidad en ese entonces, pues ya no las podías mantener en el mercado latinoamericano porque Animax no hacía doblaje. Simplemente transmitían las series en su idioma original, subtitulado y tan. Y yo creo que esa fue una de las desventajas que le dio borrón y cuenta nueva a Animax, al menos aquí en habla hispana, de que su contenido pues no estaba disponible para todo público, al menos aquellos que no quisieran estar leyendo constantemente los subtítulos de las series y pues ni modo. Animax cierra sus puertas en el 2009, principios del 2010 y Sony Entertainment decide cancelar la sección de su contenido por el bajo rating. Dice Petruchev en el chat que él sí tuvo Animax, pero que pues no tenía tanto tiempo para verlo. Es que esa fue la desventaja con referente a Animax, que lo colocaron en horarios que al principio eran accesibles para el público juvenil. Después lo cambiaron a horarios de adultos a partir de las 8, 9, 10 de la noche. Inclusive llegaron a meter la sección de Animax dentro de la programación de otro canal que también es contenido exclusivo animado, pero es más enfocado al mercado estadounidense, que es Cartoon Network. Animax llegó a una sección dentro de la programación de Cartoon Network ya más en la noche, entre las 10, 11, 12 de la noche. Entonces, eso limitaba mucho más el contenido de visualizar animación japonesa para el público que ya estaba acostumbrado con los horarios de Locomotion. Pero de todas formas yo creo que nos deja un muy buen sabor de boca la experiencia que algunos llegaron a vivir con Locomotion, que les dejó marcadas muy buenas series, les dejó muy buenas películas, porque no solamente eran series. Yo conocí Ghost in the Shell a través de Locomotion, conocí a Akira a través de Locomotion, llegué a experimentar varios OVAs de diferentes series que ahorita la verdad no creo que toda la gente se acuerde de ellas, como Pet Shop Hearts, Nightwalker, series que si bien en su momento tuvieron popularidad en Japón durante los 80s, 90s, Locomotion las mantuvo al aire para tratar de llegar a un mercado que se interesara por ellas, no solo por ser animaciones, sino por el contenido de las mismas. Y afortunadamente hubo gente que sí lo apreció, hubo gente que sí valoró su contenido y hubo gente como yo, que está aquí platicándoles y rememorándoles que Locomotion definitivamente no era solamente animación para niños, que llegó a ser más que un anime station, fue una sensación, una ola de impacto animado para las generaciones presentes, y que si bien hubo quienes lo aprovecharon bien o mal
mucho que poquito, ahí estuvo presente. Chicos, quisiera quedarme más ratito, pero lamentablemente tengo vida godines y mañana hay que trabajar. Muchísimas gracias por haber estado aquí participando conmigo en el chat. Muchas gracias, Petrochev. Muchas gracias, Kijen. Si les gustó la transmisión del día de hoy, regálenme un like en mi canal de YouTube, suscríbanse, compártanlo, que llegue a más público, llévenselo a sus amiguitos, que alguien más lo pueda escuchar, y si por igual tienen aquí cuenta de Twitch, que me regalen un follow para estar al tanto de las nuevas actualizaciones. Mi nombre es Miss Crow, aquí los veo el próximo viernes. ¡Mátane!